Seguramente les ha pasado. Yo puedo dormir 10 minutos y me despierto súper fresco. O lo contrario, ¿no? Te puedes dormir más de 9 horas y te despiertas y me siento cansado. Pues cantidad no es lo mismo que calidad. Y aquí viene lo interesante. En Uruguay, cannabis está legalizado, ¿no? ¿Qué opinás de la legalización del cannabis para uso recreativo, ¿no? Un experto, un académico que estudió muchísimo el cannabis. La gente fuma, se pone contenta, luego muchas veces empieza la euforia y luego se deprime, ¿no? Pero esa cosa llega acá arriba, ¿eh? O sea, llega al cerebro y el cerebro modula muchas cosas, muchas funciones. No para que se espanten, simplemente saber, yo te pongo aquí la opción, tú decides, ¿eh? Pero ya no hay truco, ya se te avisó, Claro. No hay engaño. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy estamos con Eric Mauricio Rodríguez, psicólogo, doctor en neurociencias y una de las voces más importantes en el estudio del sueño y el impacto del cannabis en el cerebro. Con más de 200 publicaciones científicas y una carrera entre Harvard, Stanford y México. Eric, bienvenido. ¿Qué tal, Jerónimo? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias, amigos. Un saludo desde México. Estamos también con Pablo. Y vamos a hablar hoy sobre dos temas que son bastante interesantes, la verdad. Siguiendo en la línea del sueño, vamos a introducir el tema del cannabis, el efecto que tiene el cannabis en el sueño y los distintos usos que tiene hoy en día medicinalmente para mejorar bueno, eso ya nos dirá Eric y Pablo un poco sobre lo que saben. Pero primero me gustaría empezar, Eric, con un poco tu trayectoria, porque cuando estaba estudiando un poco tu historial, la verdad que me pareció fascinante y te quería hacer algunas preguntas sobre tu trayectoria, ¿no? Y me gustaría saber si tuvieras que resumir en una sola frase qué te obsesionaba como joven investigador, cuál sería esa frase y si eso sigue hoy en día presente en tu forma de ser. Muy buena pregunta. Si lo tuviéramos que resumir, diría yo que, eh, pues yo creo que van a ser dos términos. O sea, una es la curiosidad y la otra es el aprender. Yo soy de las personas que están plenamente convencidas que el cerebro está diseñado para que aprendas, quiere aprender cosas. Muchas veces ni siquiera te lo propones y ya estás aprendiendo cosas en automático. Entonces yo lo podría resumir en estas dos, una curiosidad por ciertos fenómenos y esa curiosidad deriva pues en aprender, porque uno puede tener la curiosidad y ahí se te olvidan las cosas, andas ya en otras pendientes, pero la curiosidad sobre pues, cómo funcionan estas cosas y pues me voy a poner a estudiar para entender cómo funcionan esas cosas. Claro, sí, totalmente. Y bueno, y viendo de vuelta tu historial, la verdad que estuviste inmerso en el mundo académico durante varios años, y me gustaría preguntarte si hubo algún momento en el que te diste cuenta de que tu búsqueda iba más allá del publicar solamente papers, porque sé que... Sí, fíjate, Jerónimo, que yo creo que es parte de, pues, del aprendizaje. Uno entra a la universidad con una idea que puede ser un elemento motivacional interno o externo, y luego te metes a investigación igual con elementos motivacionales intrínsecos o extrínsecos, y va avanzando el tiempo y descubres que, bueno, pues no todos son los papers, o sea, sí son importantes, pero no todos son los papers, porque muchas veces descubres cosas que no las puedes publicar. Claro. Por X razón, y Pablo me podrá dar la razón en esto, pero ese es un aprendizaje que dices, bueno, después de todo valió la pena haber hecho todo esto, aunque no terminó en un paper, porque pues, aprendimos cosas, descubrimos otras cosas, y además involucras a otras personas en este proceso y pues, vas motivando al equipo para que sigamos trabajando, no solo para publicar. Miren, yo creo que hace mucho tiempo en un seminario, eso yo lo platicaba, la publicación no debería de ser el fin. El fin es otro, la publicación es un vehículo que te lleva de punto A a punto B, pero el punto B no es la publicación, es simplemente un vehículo por el que tú llegas a ese punto. Puede ser otros vehículos, una conferencia, una plática, un congreso, pero el fin último yo creo que es otra vez generar el conocimiento El y proceso, ¿no? divulgarlo. Claro, claro. Y en el proceso, como decías vos, dale, perdón. No, que siempre la investigación va muy de la mano con la parte de enseñanza, ¿no? Eso te iba a decir. Claro. Tanto de grado como de posgrado, como del equipo que
has formado y que te ha continuado, digamos, ¿no? O sea, que eso va Claro. siempre de la mano, que es una cosa bien importante, pero también es un factor multiplicador, ¿no? Uno aprende una cosa, le enseña, y después tus estudiantes, que después se devienen investigadores, ¿no? Siguen su camino y quizás un camino más exitoso que el propio, ¿no? Que eso que está muy Claro. lindo también, ¿no? Y es un poco relacionado con la primera pregunta que te hice, ¿no? Que me decías que era la curiosidad interna como joven investigador. Eso después es poder inculcarlo y plantar la semilla de la curiosidad en los futuros investigadores, ¿no? Claro. También durante el proceso de investigación. Sí, claro. Yo creo que ese es un proceso que muchas veces nos lo enseñan de manera implícita, pero ya uno cuando empiezas a crecer como persona y como investigador, lo tratas de hacer también ya explícito para que la gente se dé cuenta por qué estás haciendo las cosas y no las hagas solo por hacer. Claro. Bueno, de vuelta, cuando empecé a leer un poco tu tutorial, vi que tenían una similitud con la de Pablo, que cuando contigo, Pablo, recién empezamos, nos contaste que vos empezaste estudiando un poco de psicología, y bueno, vos, Eric, también, ¿no? Te estudiaste, de hecho, psicología. Pablo después se cambió, pero ¿vos la continuaste o cómo fue ese proceso? Sí, yo me quedé en el lado oscuro, digamos. Entré a psicología, continué psicología, terminé y en ese entonces había un programa nuevo de doctorado único. O sea, uno podía entrar al que uno quisiera, ¿no? Pero este era un programa en el que no había maestría. Entrabas directamente y salías 5 años después, que prácticamente eran 3 de maestría y 2, sí, 3 de maestría y 2 de doctorado, prácticamente era lo mismo, solamente que estaba todo aglutinado. Y era un programa nuevo, entonces yo me gradué en un noviembre y ya en enero del siguiente año yo ya estaba en el doctorado, o sea, fue así, para no perder el hilo. Claro. Y precisamente no perder ese drive que llevas, ¿no? Sabes que no esperarnos porque uno, si se espera, pues como en el fútbol, si te enfrías, ya no rindes igual. El grado lo hiciste, perdón, dale. el grado lo hiciste en la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Sí, en la UNAM, los dos, tanto el de psicología como el de doctorado. Y el doctorado también, perfecto. Sí. Me gustaría saber si el haber estudiado psicología te ayudó o qué parte de esa primera formación luego se ve reflejada en tu manera de hoy entender, bueno, de haber entendido los fenómenos complejos que el sueño y el cannabis pueden llegar a tener. Bueno, les voy a contar una anécdota que a mí me parece chistosa, no sé si lo sea, pero durante la carrera uno ya casi al final elige un área en el cual te especializas y haces tu tesis. Entonces había área experimental, psicología social, psicología clínica y todo esto. Entonces en una sesión, bueno, y puedes llevar materias de estas áreas como para tener una idea, pues como cuál es la que te gusta y ya enfocarte en ella. Entonces yo llevé varias materias de psicología social, experimental, clínica, y entonces en una clase de psicología clínica estaban discutiendo sobre los procesos de interpretación de los sueños, según Freud. Entonces ahí fue como un insight para mí, porque estaban ahí diciendo, no, es que las ensoñaciones son acá, pensamientos reprimidos y bla, bla, bla. Y yo ya había empezado a leer un poquito sobre la neurobiología del sueño. Entonces yo había descubierto que los animales también soñaban. Claro. Entonces en esta clase, pues, yo pregunté algo que terminó en una discusión académica y todo en buen plan, ¿no? Pero yo pregunté, pero entonces eso quiere decir que los animales también tienen inconsciente, ¿no? Y lo están reprimiendo y entonces a través de los sueños los animales liberan toda esa tensión. No, pues se levantó ahí todo el revuelo, ¿no? Porque además la mayoría eran estudiantes, yo era también estudiante, pero ellos ya estaban convencidos de que se iban a ir al área clínica, entonces yo estaba tomando esa materia nada más por tener conocimiento. Entonces, pues ahí empezó la discusión, no, es que los animales no piensan, no, pues ¿cómo no? No, pues tampoco aprenden, pues ¿cómo no? No tienen conciencia, pues, bueno, depende a qué definas con conciencia, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo, sí tienen conciencia. Entonces, no me digas que el perro está soñando que un trauma que él tuvo durante la infancia, ¿no? Y lo está liberando a través del sueño. A lo mejor sí, entonces le tendríamos que preguntar al perro si está soñando algo relacionado con eso. Entonces, de ahí me generó la duda y la curiosidad y el decir,
yo no creo, francamente, como psicólogo, bueno, no es que no crea, sino no me convence, mejor dicho, esas teorías. Yo las respeto Claro. y las veo desde lejos, ¿no? Pero debe haber una explicación mucho más, pues no más fácil, pero menos elaborada y más fácil, ahora sí más fácil de replicarla para que la podamos nosotros decir, sí, esto es la explicación de este fenómeno. Entonces, esa ruta yo creo que es la neurobiología. Debe de haber un mecanismo, porque yo creo que el cerebro funciona como un mecanismo, como una máquina que tú le aprietas botones o le mueves las palancas, para que genere estas conductas, incluido el sueño. Entonces de ahí fue como ya agarré yo mi caminito, porque dije, bueno, pues qué bueno que tuve esta discusión con estos amigos, yo sí creo que existe ese mecanismo, y eventualmente pues, con el tiempo lo que descubrí es que efectivamente el cerebro está equipado con una serie de centros y núcleos que le permiten generar las ensoñaciones. Y además descubrí, efectivamente, Eric, tenías la razón, también hay otros seres, además de nosotros, como los animales, que también generan ensoñaciones con mecanismos parecidos a los que tiene el humano. Ah, pues entonces no estaba yo tan perdido, ¿verdad? Así fue como yo me fui hacia las neurociencias del ciclo sueño-vigilia. Genial. Bueno, esta pregunta, dale. No sé hacia dónde va la siguiente pregunta, Jero, pero quizás nos puedes contar un poco cómo fue tu primer trabajo en sueño ahí en el UNAM con el doctorado. ¿A qué hiciste, qué te dedicaste? Ahora sí. Dale. Bueno, cuando yo estaba en la licenciatura, por lo menos acá en México se obliga a que uno haga un servicio social, pues en un hospital, en una clínica. Entonces yo decidí, ya convencido, de irme al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Pues yo entré en un laboratorio en el que hacían cosas de epilepsia, hacían cosas de toxicología, y había una persona, Salvador Buitrón, que todavía él está activo en Scripps, en California, él hacía sueño. Entonces yo llegué y estuve un tiempo con el que hacía epilepsia, luego me pasé un ratito con el que hacía toxicología y luego estuve con él como para ver cuál de los temas era el que más me llamaba la atención. Entonces ahí fue donde descubrí, no, sueño. Ya venía yo con esa idea y pues caí, ahora sí que redondito. Y participé en estos experimentos durante la licenciatura, ya al final de la licenciatura, que con eso hice mi tesis, de pues, poner a las ratitas, registrarlas para la actividad del sueño en condiciones de ozono, porque en ese entonces era la moda, hay mucha contaminación en la ciudad, nos vamos a morir, el ozono. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a ver qué tan dañino es el ozono para los animales, por lo menos en el sueño. Entonces yo terminé mi formación realizando estos experimentos. Ahí aprendí estereotaxia, bueno, desde el manejo de los animales, la preparación de la anestesia, estereotaxia, cirugías, calificar registros, o sea, todo eso, ahí lo aprendí. Pero la persona, Salvador Buitrón, que era mi tutor, me dijo, bueno, pues, ¿qué querías? Pues yo me voy a ir a hacer mi postdoc, porque él ya era un doctor. Me voy a ir a California. Ay, qué caray. Y entonces, ahora sí que como hijo huérfano, y ahora, pues, ¿a dónde me voy, no? ¿Con quién me voy? Y me dijo, no, pero no te preocupes, mira, yo me voy a ir a un lugar y uno de las personas que están allá se va a regresar al país, entonces va a llegar, va a tener un laboratorio nuevo y van a estar gente, pues puedes ir, platicar con él. Ah, bueno, pues ok. Y así fue como sucedió. Salvador se va para California y el que está en ese laboratorio, que se llama Oscar Próspero, regresa de ser su postdoc y entonces llega a la Facultad de Medicina de la UNAM. Y prácticamente pues era como cuando empezamos todos, un cuarto, bueno, varios cuartos vacíos, un par de equipos, y ya le dije, no, mira, pues yo soy perengano, vengo así, yo quiero continuar, quiero hacer mi doctorado, y él me dijo, sí, mira, yo acabo de regresar, yo hago estas cosas, si te interesa, bienvenido, no se diga más. Entonces, yo me gradué en noviembre del 96 y ya metí todos mis papeles, llené formatos para el doctorado. En diciembre de ese año fueron las entrevistas, exámenes y todas estas cosas, y en enero yo ya estaba dentro del doctorado, ya con Oscar Prospero como mi tutor. Entonces la transición de un nivel académico al otro, pues fue prácticamente continua, Claro. lo cual me permitió pues continuar con esta curiosidad, seguir aprendiendo, no perder el hilo, no distraerme. Creo yo que fui muy afortunado de terminar en tiempo mi carrera y también muy afortunado de empezar muy a tiempo mi doctorado.
¿El doctorado fue en Harvard? No, el doctorado lo hice en la UNAM. Ah, perdón. Y ya una vez que avancé en los semestres, ese programa te pedía que terminaras, bueno, primero sí tomábamos clases y nos evaluaban, pero era así, aprobado o no aprobado. Necesitabas sí estar muy perdido para no aprobar las materias, porque además a eso te dedicabas todo el día. Claro. Pero ya al final, uno de los requisitos de titulación era tener un artículo publicado como primer autor. Entonces yo ya tenía varios artículos, inclusive antes de terminar todos los semestres académicos. De tal forma que el último semestre, pues ya habíamos terminado el proyecto, ya estaba todo publicado, pues entonces, ¿qué hago? Me falta un semestre. Y entonces Oscar me dijo, bueno, pues si quieres, tú quieres hacer un postdoc, ¿verdad? Porque realmente en investigación lo que se estila es, terminas el doctorado y hay que continuar tu entrenamiento pues en otro laboratorio, preferentemente en el extranjero. Claro. Me dijo, ¿quieres hacerlo? Sí, sí quiero hacerlo. Bueno, pues te voy a mandar a California, en Irvine, con Daniele Piomelli. Él es un máster de cannabinoides. En ese entonces empezaba el boom del tema. Y vas a llegar a ese laboratorio y vas a estar todo ese semestre ahí con él. Y perfecto. Entonces gestioné becas y demás y me fui a California. Llegué a este laboratorio, aprendí otras técnicas que no tenían nada que ver con sueño, pero dije, pues estas cosas en algún momento me van a servir. Claro. Contribuí con lo que yo podía en los experimentos que ellos estaban haciendo. Pero yo antes de todo esto, y Pablo me va a dar la razón, pues cuando uno está en formación, pues vas a los congresos, vas a ver los trabajos, pero también vas a conocer gente, porque pues hay que hacer contactos, hay que conocer a los autores que uno lee. Y en ese entonces, antes de graduarme, yo ya había estado en contacto con un investigador que se llama Priyetam Shiromani, Peter Shiromani, y él estaba en Harvard. Y en ese entonces la moda eran las hipocretinas, que era un péptido relacionado con una enfermedad del sueño llamada narcolepsia. Yo quería estar ahí pues ahora sí que en la moda. Entonces Peter me dijo, sí, claro, tú pues, ¿ya te graduaste? No, bueno, cuando te gradúes te vienes para acá y entonces hacemos cosas de hipocretinas. Entonces yo ya tenía palabrado, digamos, mi estancia en Harvard postdoc. Claro. De tal forma que voy a Irvine, entonces ya cuando me voy a regresar, me pregunta Daniele, oye, ¿no te gustaría quedarte con nosotros? Dije, pues está muy padre aquí, pero yo ya tengo apalabrado pues mi estancia en Harvard, pero pues muchas gracias por la consideración. Entonces, regreso a México, porque termina el semestre, me gradúo, me llegan los papeles para la visa para Harvard, y entonces yo me gradué ya no me acuerdo cuándo me gradué, pero bueno, me gradué en el 2001, no recuerdo el mes, pero lo que sí recuerdo es que yo viajé en un 7 de mayo, porque el 10 de mayo es mi cumpleaños, entonces eso no se me va a olvidar. Entonces yo viajé un 7 de mayo a Boston y yo llegué allá y prácticamente ya con la ilusión de decir, bueno, pues ya llegamos a la etapa X de este proceso y vamos a aprender más cosas y vamos a contribuir con lo que nosotros podamos y vamos a seguirle. Entonces, otra vez fui muy afortunado de terminar a tiempo mi doctorado y brinqué rápidamente al siguiente escalón, que era pues la estancia postdoctoral en Harvard. Claro, y bueno, relacionado un poco a esto, te quería preguntar, porque la verdad que has estado en centros de investigación, la verdad que bastante prestigiosos, y me gustaría saber si en algún momento en estos centros de investigación, en estas universidades, tuviste algún mentor que te haya, sí, que te haya cambiado la forma de pensar sobre la neurociencia, a una persona que haya como te haya dado un insight bastante interesante. Claro. Bueno, miren, pues yo no sé cómo haya sido la experiencia en ese término para Pablo. A lo mejor coincidemos en unas cosas, pero lo que yo descubrí es pues, que la gente es gente, ¿no? Eh, son personas con muy, muy, muy buenas aptitudes y actitudes, pero también lo tienen su lado medio feíto, ¿no? Y pues uno aprende precisamente de esas dos cosas para decir, a ver, ¿por qué bueno, a lo mejor por mi formación, ¿no? Pero digo, a ver, ¿por qué se comportó así y por qué se comportó de esta forma? Y lo que yo tuve, creo yo, otra vez un privilegio fue
pues de ver cómo resolvían ellos los problemas, porque al final del día dije, bueno, en algún momento yo voy a llegar a mi propio laboratorio y hacer los experimentos en función de lo que yo quiera, ¿no? De mi interés científico. Pero lo que yo quiero aprender, y eso no viene en los papers, ni en los libros, ni en ningún curso, es pues, cómo resuelven estos tipos problemas relacionados con los laboratorios. Claro. De financiamiento, administrativos, problemas entre los elementos del laboratorio. Eso es lo que yo quiero aprender. Y en un momento sí me lo dije a mí mismo, hay que estar con los radares encendidos para ver cómo le hacen estos tipos para resolver estos problemas. Porque en algún momento yo me voy a tener que enfrentar a problemas parecidos o hasta peores, ¿no? Porque pues, ellos están en un país desarrollado con financiamientos de millones de dólares y si se les rompe un frasco, pues no pasa nada, pídete 20 más, ¿no? En cambio, acá se rompe el frasco, pues ¿qué crees? Hay que volverlo a armar y pegarlo porque no tenemos para otro frasco. Claro. Y lo que yo aprendí fue eso. A ver, cuando estuve en California, ¿cómo le hace este cuate para resolver problemas? Y una de las cosas que me fascinó fue que ellos tenían pues una especie como de financiamiento de empresas. Entonces llegaron los inversores y él dijo, a ver, pues yo les voy a mostrar las gráficas, no de las cosas que llevamos, sino de cómo lo vamos, lo que esperamos. Entonces eso me gustó porque en un pizarrón empezó a dibujar las gráficas de algo que todavía ni siquiera habían hecho. Claro. Así es, así se va a comportar el fenómeno y estos son los resultados que vamos a obtener y aquí van a ver los puntos de diferencia estadística. Dije, wow, este cuate tiene una visión. Demostrar el potencial, ¿no? Así es, sino de lo que va a suceder y además él se compromete a que eso va a suceder. Claro. Y en Harvard yo creo que el mayor aprendizaje no científico fue, va a sonar un poco como a telenovela, pero pues a vivir la vida, ¿eh? Porque en Boston, pues 5 meses eran de clima agradable y 5 meses o más era de frío, menos 40 grados, nevadas y todo esto. Entonces teníamos que ir al laboratorio con esas condiciones. O sea, no es queja, ¿no? Simplemente es decir, pues es el reto, hay que ir. Pero llegó un momento en el que Peter me dijo, pues mira, hay que hacer los experimentos y si no haces los experimentos, no pasa nada. O sea, ve, cómprate un libro, vete a pasear al río, vete a la playa, hay una vida por vivir, me dijo. Y eso no se me va a olvidar. Sí, efectivamente hay una vida por vivir. Otra vez, no todos son papers, ¿no?